Hola artistas, por fin os traigo un vídeo que ya tenía muchas ganas de hacer y que además muchos de vosotros, después de haber visto mi vídeo del análisis de la obra de Álvaro Castañet, que por cierto os dejo el enlace aquí arriba por si todavía no lo habéis visto, pues a raíz del vídeo muchos de vosotros me habíais pedido que hiciera también uno sobre el gran maestro Joseph Zbukvik. No lo sé pronunciar mejor, disculpad. My name is Joseph Zbukvik. ¿Qué? Bien, pues vamos a bucear un poco por la obra de este gran maestro y analizaremos los aspectos que caracterizan la singularidad y originalidad de este gran acuarelista, por todos conocido como Z. Soy Claudia Llovera y en mi canal vais a aprender todo sobre acuarela y conquistaréis los horizontes para ampliar vuestra visión artística hasta el infinito y más allá. Suscríbete para lograrlo ya. Venga, empecemos con algunos datos biográficos. Joseph nació en Zagreb, Croacia, en 1952. Emigró con su familia a Australia cuando tenía 18 años. Comenzó a practicar la acuarela de forma autodidacta y rápidamente destacó como uno de los mejores artistas australianos hasta la fecha de hoy, que ha logrado fama mundial. Joseph es conocido por crear en sus pinturas un ambiente y carácter mágicos. De hecho, así es como él ha titulado su famoso libro Mastering Atmosphere and Mood in Watercolor, que se traduciría como Dominar la atmósfera y el humor o estado de ánimo en la acuarela. Los temas de sus pinturas son todo tipo de paisajes y escenas cotidianas. Al contrario que Álvaro Castañet, que se siente más a gusto con el bullicio de la ciudad, Zbukvik se siente de igual manera atraído por la ciudad como por la serenidad del campo o la placidez de los reflejos en el agua. Joseph es un gran amante y defensor de los beneficios de pintar a plein air, ya que considera que el hecho de pintar al aire libre nos aporta un gran aprendizaje y es la mejor escuela que puede haber. Por lo que concierne al color, al contrario que Álvaro Castañet, Joseph no nos va a engañar destacando colores que no están en el motivo que está pintando. Es decir, no va a usar generalmente el color de manera expresiva, sino que lo usará principalmente para crear atmósfera y sumergirnos todo lo posible dentro de la acuarela. Digamos que el color está sometido al ambiente. Como es obvio en su obra y como Joseph mismo nos confirma, su estilo es único debido a su obsesión con los valores tonales. Según él, estos son la herramienta principal para dotar a sus obras de ilusión y profundidad. A todo esto se suma un buen dominio del dibujo y un óptimo control de los bordes y fusión de todos los elementos. Según palabras de Joseph, el color viene después, aunque también puede inyectar una asombrosa emoción en tu obra. Mirad esta acuarela. Realmente es cierto que cuesta encontrar obras de Zbukvik donde el color adquiera cierta relevancia, pero aquí está claro que ha querido potenciar el color rojo de estos toldos del famoso mercado de Venecia. Aquí está llevado a su máxima expresión, pero siempre integrado y sin salirse demasiado de lo que es la realidad. Fijaros aquí en lo que comentaba de la fusión de los elementos. Es fascinante y muy artístico el efecto creado entre la pared superior y el inicio de los toldos rojos. No se sabe dónde empieza uno y acaba el otro. Hay que decidir siempre en una acuarela qué bordes se definen y cuáles se fusionan. Veréis, la siguiente obra la he incluido en esta sección porque el protagonista aquí es el color azul. Es curioso que haya creado esta obra de temática urbana con un ambiente de este tono, ya que lo que suele hacer es usar grises más neutros en este tipo de temática. Pero en cambio nos encontramos ante una Francia lluviosa con tonos azul turquesa que contrastan con las luces traseras de los coches y su reflejo en tonos rojo cadmio. El efecto de esta obra es impresionante, ya que al jugar con el mismo valor de luminosidad en toda la zona de los edificios, combinado con la habilidad de crear un ambiente como si fuera niebla, consigue totalmente dar un efecto de lluvia, a lo cual contribuyen el hombre del paraguas situado a la izquierda y los reflejos en el asfalto. Podemos ver también colores azules y turquesas bastante realzados en algunas marinas, por ejemplo esta que estáis viendo ahora. Fijaos en el mar, siempre tendremos los colores más saturados y los valores más oscuros conforme vamos bajando por la superficie del papel.
papel. En esta marina se nos muestra un color del agua más tirando a ultramar con lavanda. En cambio, en esta otra ha usado un color más verde turquesa, pero no demasiado vivo. Recordemos que SbookBeat siempre va a respetar la realidad y priorizar los valores para crear su magia atmosférica. Ahora os muestro este par de ejemplos urbanos y en plano picado para que veáis un uso del color de tipo joyería, como lo suelen llamar. Es decir, aquí el color solamente aparece en los últimos toques de detalles que dan vida a la acuarela, que es lo que en general los artistas suelen llamar la joyería. En ambas tenemos un único color gris que abarca toda la acuarela, aunque en diferentes valores de luminosidad. En el caso de la obra de la izquierda, este color gris se ve enriquecido por algunas zonas y toques en turquesa. Y esta joyería, como decíamos, serían las pinceladas de color que dan forma a los transeúntes, coches y luces de faros y ventanas iluminadas en este día lluvioso. En la obra de la derecha, como veis, la idea es similar. Tenemos un gris con distintos valores y toques de color de luces y transeúntes, aunque en este caso nos hallamos en un día soleado. Y bueno, en definitiva, ¿dónde vamos a encontrar los colores más vivos en Joseph? Pues lo mismo que en la vida diaria. No en la naturaleza ni en los edificios de un paisaje urbano, sino en los objetos de uso cotidiano construidos por el hombre. Barcos, coches, complementos de ropa, luces. He aquí otro ejemplo de lo que os estoy comentando en estas dos obras de Venecia. Vemos un barco en color amarillo y otro en rojo que destacan bastante. Está usando el color de forma realista, pero a la vez lo está aprovechando para destacar el objeto y transformarlo en el foco de atención. Pero a la vez, este está perfectamente integrado en el paisaje y en armonía con el resto de elementos. Como ya hemos dicho, para Joseph lo importante es crear profundidad atmosférica. Lo que está en primer lugar es el ambiente, y esto se logra entendiendo y dominando los efectos de luz. Acordaros que un tema muy importante es la perspectiva aérea o atmosférica, de la cual ya hablamos también en el vídeo de la obra de Álvaro Castañet. En esta acuarela que veis ahora se aprecia claramente el efecto que se produce cuando usamos unos valores más claros y apastelados para el fondo, haciendo a la vez formas sin definir e indistinguibles, en este caso de los edificios, que si os fijáis están como borrosos. Y así es como se logra crear la ilusión de que están más lejos. Este efecto de profundidad y ambiente excepcional que nuestro maestro SbookBeat domina sin duda alguna. Ahora os propongo que hagáis un sencillo ejercicio conmigo. Volveremos a mirar la acuarela, pero ahora entornando los ojos así, más o menos. Y tenéis que decirme cuál es la parte más clara de esta pintura, es decir, la parte que tenga un valor más luminoso. ¿Ya lo tenéis? Exacto, sin duda es esta zona superior del agua de este canal de Venecia. Os voy a pasar algunas otras acuarelas y tenéis que hacer lo mismo. Id entornando los ojos para que podáis fijaros solamente en los valores de luminosidad. Como veis, casi siempre al trabajar las marinas, Joseph dota de máxima luz la zona del agua que está cercana a la línea del horizonte y conforme va bajando en el papel va oscureciendo el valor y dando más saturación al color. Con esto logra la profundidad y luminosidad en el agua. Fijaos ahora en esta obra. En esta vista campestre, el efecto creado con la perspectiva aérea es impresionante. Logra que los elementos se nos vayan acercando de una manera suave y gradual. Conforme se acercan se van definiendo, de igual manera que sucede en la realidad. Y ese difuminado logrado en la lejanía es magistral, no se percibe ni dónde empiezan las montañas. Este es otro ejemplo impactante de lo que acabamos de ver. Sin palabras. Si se os ocurren maneras de describir esta obra, por favor, ponedmelo en comentarios. Y ahora veréis, quería contrastar estas dos obras porque para mí tienen una conexión tanto por la temática como por el tipo de luz de atardecer que quieren transmitir, pero en cambio son tan distintas a la vez. La de la izquierda tiene unos colores más saturados y más próximos a la realidad en lo que a un atardecer se refiere. Y debido a la luz baja, se nos proyectan unas sombras muy alargadas y muy contrastadas con las zonas de luz. En cambio, la imagen de la derecha nos da una sensación también de atardecer debido a la posición de las zonas de luz y la prolongación alargada de las sombras,
Pero en cambio los colores no son tan saturados y las sombras no son tan oscuras. Y eso, sumado al efecto de la perspectiva aérea de los edificios del fondo, hace que el efecto nebuloso y atmosférico se torne más presente en esta imagen de la derecha. Aquí podemos ver un ejemplo de temática urbana con los edificios cercanos, cosa que hace que estos abarquen casi toda la superficie del papel saliéndose de plano. En un día soleado, esto nos permite unos juegos muy interesantes de contrastes de luz y sombra en los edificios, que son a la vez tan fugitivos, ya que los que tenemos experiencia de pintar en exteriores sabemos lo escurridiza, cambiante e inestable que es la luz. En la obra vemos que estos efectos crean unas direcciones en diagonal hacia abajo que nos dirigen a la zona inferior de la acuarela, donde nos encontramos con el foco de interés, que es toda esta aglomeración de gente caminando por la calle y reunida en la terraza del bar. Permitidme destacar esta línea de luz que está marcada en el suelo a la izquierda, ya que es un recurso bastante usado por los profesionales para dar interés lumínico y además sirve de herramienta compositiva para separar elementos. En este caso, separa el suelo del edificio de la izquierda. Para que veáis más ejemplos, en esta otra obra también tenemos una franja de luz en el asfalto, que unida a los otros toques de luz en los edificios de la izquierda y en contraposición con la sombra oscura que predomina en los edificios, ya que tenemos luz de atardecer y por eso hay más contraste, pues se nos crea aquí un dramatismo en la escena muy bello y bien logrado. Como dije en el otro vídeo de Álvaro, vemos que la luz puede jugar también un papel compositivo. Aquí tenéis otro ejemplo de franja de luz en el suelo, en este caso en la ciudad de París. Y en esta obra de la ciudad de Viena podemos ver un efecto parecido, pero con la franja de luz en diagonal y el juego de sombras que permiten los toldos de los bares, estos de la izquierda. Por cierto, fijaros en la belleza del edificio del fondo. Es tan solo una silueta con textura y sin ningún detalle que le dé volumen. Es etéreo. Vamos a hablar ahora de trazo y textura. Joseph muy sabiamente nos dice: nunca pintes el objeto. No pintes una manzana ni una vaca. Pinta formas que parezcan manzanas o vacas. Esta frase nos ayuda a entender que en realidad no tenemos que intentar pintar lo que vemos, sino que debemos extraer su esencia y adaptarla al medio que estamos usando para pintar. Básicamente se trata de no pintar relamiendo los objetos, como digo yo, sino que a veces un solo trazo o pincelada o toque de color puede decir mucho más que algunos trazos repetidos y rejuntados. Permitidme que amplíe la explicación un poquito para que quede clarísimo el concepto. Es lo mismo que cuando alguien no sabe dibujar, que empieza a repasar y repasar una misma línea repetidas veces, creándose un efecto de línea peinada y flojilla, en vez de crear una línea con trazo seguro y expresivo. Aquí es indiscutible el dominio de un gesto seguro y decidido en las pinceladas de toda la obra en general, pero más concretamente en esta acumulación de bicicletas en primer plano. Con un acopio de trazos realizados sin miedo, Joseph capta perfectamente la esencia del objeto representado. La siguiente imagen me sirve para que notéis también cómo los trazos de las sombras del suelo son pinceladas secas y arrastradas con rapidez, efecto muy interesante que deja ver la rugosidad del papel. La siguiente obra me permitirá comentar los trazos en las marinas. Fijaros que para el oleaje se trata de ir haciendo líneas más o menos horizontales que deben ser más largas en la zona inferior y conforme se van alejando deben ser cada vez más pequeñas y reducir la cantidad, ya que al estar más lejos no vamos a ver tanto el detalle del oleaje del agua. Para los reflejos de los barcos hay que tener en cuenta también que las líneas deben ser ligeramente inclinadas. Para que me entendáis, deben hacer un patrón más o menos de zigzag. Mirad en esta vista campestre con qué maestría insinúa Joseph la textura de la tierra en primer plano, con cambios de tono y puntitos que representan flores. ¿Y cómo logra Joseph esos trazos secos de las hojas de los árboles en primer plano? Pues mirad lo que hace. I actually punish it by going like that and you push it forward and that should give us our tree
leaves. Este sería otro ejemplo de textura en el campo, pero aquí es todavía más acentuada y expresiva que en la obra anterior. Si se puede ser aún más expresivo, aquí tenemos una textura ya de tercer nivel, ¿eh? En este motivo ecuestre, Dubik nos crea una textura nebulosa con la ayuda del color blanco, que por cierto, creo que él usa el blanco de China, si no me equivoco, ¿verdad? Y bueno, aquí consigue una fusión de las patas de los caballos con la tierra y un movimiento extraordinario. Veréis, y por último, no nos podemos ir sin ver otra textura ahora de cuarto nivel ya. Esta acuarela nos muestra texturas llevadas al extremo y que ocupan toda la zona de las montañas y las casas. Esta es una obra realizada en China en el año 2018 y refleja una búsqueda que va más allá de querer captar la realidad. Logra emociones a través de la experimentación con la técnica, pero siempre manteniendo un referente. Para mí, esto es la magia, saber combinar la realidad con la expresión de las emociones que el artista siente al verla. Esto es frase mía, ¿eh? Es frase mía. Bien, pues para concluir con el análisis, veamos ahora unos cuantos ejemplos de composición. Bueno, os agradezco muchísimo vuestra atención, espero que os haya gustado el vídeo y qué mejor que despedirnos con una frase clave para todos nosotros. Ya que estamos hoy diciendo tantas frases, vamos a citar otra frase de Joseph. Water is the kiss of life in watercolor. Es decir, el agua es el beso de la vida en la acuarela. Es el aliento que le da vida. Además, el agua es lo que nos da vida también a nosotros como especie. No podemos negar su importancia, así que ya sabéis. Be water, my friend. Bueno, me ha inspirado tanto ver y analizar la maestría de las obras de Joseph que me voy ahora mismo a pintar. Vosotros quedaos por aquí mirando algún vídeo más, suscribiros si todavía no lo habéis hecho y activad la campanita porque si no, no vais a recibir en vuestro dispositivo las notificaciones cuando suba vídeos nuevos y os los vais a perder. Y no puede ser, esto no puede ser. Ay, por cierto, muchísimas gracias a todos vosotros que ya estamos creciendo un montón como comunidad. Estoy muy contenta, cada vez somos más y más y os lo agradezco un montón, de verdad. Que tengáis muy buena semana. Chao. ¿Qué? ¿Todavía no te has suscrito? Pues venga, dale aquí. Pincha, pincha, pincha. Mira la cámara. Mira. Mira cámara. Be water, my friend.